Cualquiera de los nombres que podemos utilizar para decirla nunca va a ser suficientemente completos para englobar de lo que se trata. Por ello, el buscador, la persona que está inquieta por encontrar algo, aunque sea algo en momentos específicos sienta que es tranquilidad mental, en otras más seguridad material, en otras experiencias que tengan la capacidad de llevarlo a unas vivencias de una plenitud superior a que el mundo de los sentidos que tradicionalmente ha utilizado pues le puede dar. A veces se siente la necesidad de ampararse, y creo que la palabra aquí es muy adecuada, pues dentro de ideologías, dentro de creencias, dentro de religiones, dentro de filosofía, ¿no? Pero observado desde esta perspectiva, cualquier seguimiento de una estructura específica o determinada tiene la capacidad de ser limitante, que el conocimiento o la enseñanza limite no necesariamente es algo negativo, sobre todo porque los límites en momentos específicos son necesarios. Todos sabemos que al niño, que al adolescente hay que ponerle unos límites y que si no le ponemos unos límites en un futuro sufrirá, ¿no? Pero no es menos obvio que cuando este niño se vuelva un adulto, pues entonces, si ha madurado, si algún límite existe para él, es lo que él mismo se pueda poner. Y todavía sería mejor que pueda vivir sin las limitaciones o las estrecheces de una ideología muy extremada y muy concreta. Hemos dicho muchas veces que, por lo tanto, hablamos desde la posición de que la meditación es una técnica, como podría ser bailar, como podría ser respirar, como podría ser cualquier actividad de este tipo, y que le podemos dar un sentido más trascendente o menos en función de la ideología que intentamos que albergue la misma. A veces adjetivarle o darle un sentido específico o una nomenclatura, como en este caso trascendencia, pues sigue siendo un elemento especialmente limitante. Lo que sí es cierto es que si prestamos un poco de atención, todas las tradiciones religiosas, filosóficas, etcétera, de la humanidad, cuando las tradiciones culturales han sido especialmente extensas y profundas, todas llevan en sí misma el concepto de intentar dar respuestas, a veces a temas muy concretos, que por lo tanto las respuestas se tienen que dar desde el ámbito de la creencia, como puede ser qué pasa cuando me muero, existe un Dios, no existe un Dios, etcétera, etcétera. Pues estas cosas. O a veces, cuando no se ha dado una respuesta específica, porque no se busca la respuesta dentro de un ámbito ideológico determinado, lo que se propone es la experiencia. Y cuando hablamos de la experiencia que aquí normalmente le damos el nombre de la experiencia del ser. El ser, cuando le pongo delante el pronombre él, convierto la experiencia del ser en un nombre, cuando en realidad el ser es un verbo, es por lo tanto una vivencia, es lo que se vive. Ante esta situación, uno se puede preguntar, pues entonces, ¿qué es el ser? ¿Y en qué medida yo soy el ser? ¿O en qué medida habito el ser? Etcétera, etcétera. Cuando yo me hago una pregunta, la que sea en mi vida, obviamente existe esta parte de mí que hace la pregunta y por lo tanto esa misma parte de mí que hace la pregunta u otra que espera la respuesta. Pero la pregunta siempre es realizada desde una entidad, desde un yo.
yo creo saber quién soy, yo pienso quién soy, yo pienso o creo saber qué es lo mejor para mí, y en mis momentos de zozobra, de duda, de sufrimiento, este yo busca respuestas a las preguntas. ¿Por qué es? Desde el ámbito que nos movemos, es decir, de la esencia misma del ser, toda pregunta que es realizada desde el yo no puede obtener una respuesta de totalidad, es decir, una respuesta desde el ser, porque el yo es una pequeña fracción. El yo es con lo que yo estoy identificado, lo que me han dicho que soy desde pequeño. El yo es el conjunto de memoria que tengo sobre las cosas. El yo es lo que me hace sentir que yo necesito esto o necesito lo otro. Y de alguna manera, explicado de una manera infantil, pero la mayoría de la gente, cuando piensa sobre sí mismo, piensa que es este cuerpo físico, que este cuerpo físico está regido por las funciones superiores, neurológicas, corticales, etc., y que esto sucede en el cerebro y que en algún lugar dentro del cerebro existe como una conciencia, un centro, algo que llamamos yo, que es el que rige toda la situación. Y que desde ese lugar yo estoy en el mundo me rodea, y desde este lugar yo hago o deshago en función de las exigencias del propio mundo. Obviamente podemos estudiar este yo desde el ámbito, por ejemplo, de la psicología evolutiva, en sus aspectos más clásicos evolutivos. La aparición del yo con el verbo, con la palabra, el desarrollo del yo en una primera fase, hiperafirmación, la segunda etapa, hipoafirmación, la vivencia de este yo, el concepto de trauma asociado al yo, etcétera, etcétera. Podemos intelectualmente hacer un estudio de este yo, pero contra más estudiamos el yo, ese yo, por ejemplo, psicológico, que se desarrolla en el tercer año de vida en el niño y en el segundo año y medio de vida en la niña, que es cuando empieza a utilizar o a referirse a sí mismo con el pronombre personal yo. Cuando yo busco ese yo, descubro que en sí mismo, como tal, como centro, no existe. Es decir, yo llamo yo a el conjunto de pensamientos, el conjunto de ideas, el conjunto de cosas que me habitan y que con la memoria recuerdo. Esto es muy importante de ser visto, de ser observado. Es necesario mirar, como hemos visto alguna vez aquí, no solamente el fondo de la situación, sino el trasfondo, porque en definitiva el drama de lo que llamo mi existencia, todo gira alrededor de lo que llamo el yo. Porque damos por supuesto que este yo como tal es una realidad y existe, y es algo hegemónico que me habita y lo está rigiendo absolutamente todo. Y no solamente tengo esta creencia que existe este yo, sino que además creo que este yo sabe lo que es lo mejor para mí y lo que es lo peor para mí. Este yo cree saber, y desde saber pretende que las cosas sean. Cuando hemos estudiado a veces un poco que la esencia de la práctica meditativa es aquietar la mente y buscábamos las razones de la inquietud mental, descubríamos que nuestra inquietud en gran medida acontece como consecuencia que las cosas no quieren o las cosas no son como yo quiero que sean. No hay por lo tanto una aceptación plena que las cosas son. Yo quiero que las cosas sean de esta forma o de otra, porque desde el yo estoy convencido que yo sé, que yo puedo, que tengo que saber lo que tiene que hacerse, lo que tiene que dejarse de hacer, etcétera, etcétera. Esto es lo que le llamaríamos dentro de este ámbito lo egoico o el ego. El ego erigiéndose como elemento primordial de toda la situación. Sin embargo, volvemos a insistir. Este ego es un fantasma. No tiene naturaleza propia en sí misma. No tiene esencia, no tiene luz en sí misma.
Llamo yo al conjunto de cosas que habitan mi mente. Y llamo a mi mente el conjunto de cosas que me habitan, entre ellas al yo. Por lo tanto, la cuestión importante que todo practicante debería de empezar a interesarse es si existe o no existe ese yo realmente y cuál es el nivel de eficacia real que este yo tiene en el devenir de mi vida. La siguiente pregunta, por lo tanto, le resulta muy sorprendente a los occidentales, nos cuesta mucho de asumir, resulta muy inquietante y la mayoría de las personas en poco tiempo la apartan de sí mismos porque les resulta algo inaceptable, que no puede ser aceptado. Por supuesto, no puede ser aceptado por el propio yo, que es que si este yo no existe nada que realmente rija mi devenir, haga o deshaga, cree el bien o cree el mal. Esto se nos abre una puerta de investigación. Aquí no se pretende, en la libertad que nos otorgamos por la situación en sí misma, que nadie se crea nada, sino simplemente se invita a que lo vayamos mirando desde diferentes ópticas, desde diferentes ámbitos y, por supuesto, vivir la experiencia en sí misma a nivel individual, que es lo que realmente buscamos con estas prácticas. Por lo tanto, estamos hablando de la vivencia de si existe el yo o no existe el yo. En estos miles de años que la humanidad anda en la búsqueda de estas situaciones, como hemos dicho, a la no presencia del yo, es decir, al ser, a la totalidad, a la conciencia del Buda, a los nombres que le queramos dar, se han buscado muchas formas de acceder a ese mismo proceso. Muchas de ellas, prácticamente todas, nos invitan desde cualquier ámbito al olvido de nosotros mismos, que es el olvido de mi propio yo, ya sea por un acto de devoción y entrega a la entidad, a la divinidad a la cual yo me entrego, ya sea por un acto de acción desinteresada, ya sea por un acto de amor, ya sea por... Hay muchísimas formas el olvido de uno mismo. Pero lo que estamos diciendo, y si os parece interesante, os invito a que leáis los grandes textos tradicionales de la humanidad, es que no existe tal yo y que yo actúo en esto que llamo vida, en este mundo tan que parece de una realidad tan total y absoluta, de acuerdo a herencias genéticas y aprendizajes. Que no solamente heredamos el color de pelo o de los ojos de nuestros abuelos o de nuestros padres, sino también respuestas. Respuestas que tienen un ámbito genético que nos preparan a esa respuesta, más el aprendizaje. Si yo desde pequeño cada vez que veo un balón le doy una patada, la chuto, porque me divierto y porque desde pequeño me gusta chutar las pelotas, el resto de mi vida, sí, a la que pueda, a la que haya un balón y pase cerca, le daré una patada, la chutaré. ¿Hay un acto de libertad entonces en mi pie cuando yo chuto? Pues seguramente no. Es algo que diríamos hago inconscientemente, no hay conciencia de que lo hago. Hay un aprendizaje previo. Para entenderlo un poco mejor, diríamos que lo que estoy viviendo como la existencia o mi vida o la vida en general sería lo que en una pantalla de televisión aparece, la película que en una pantalla de televisión aparece. Y es obvio que los actores de esa película representan el guión que el escritor, el guionista ha generado. Ellos hacen este papel o hacen el otro papel, pero no tienen en ningún momento la posibilidad de cambiar de papel porque te tienen que ceñir como actores al papel que se les ha adjudicado y que han aprendido. Pero el guión no lo han escrito ellos. Por lo tanto, que el actor
medio de la película pretenda que pueda cambiar el guión, pues es algo ciertamente difícil. Incluso visto desde el exterior, el espectador, si pretendes acercarte a la pantalla de cine o de televisión y cambiar el guión y advertir a la chica que viene el malo y que la va a coger, por muchos aspavientos y gritos que hagas, tampoco puedes cambiar el guión. El guión se está reproduciendo en forma de imágenes. Diríamos que el buscador es aquel que se empieza a preguntar por qué el guión es este guión y no es otro, y por qué hay gente en la película que le toca hacer un papel, el de malo y a otro bueno. Y a lo mejor la siguiente pregunta que se podría hacer el observador es, yo entiendo que el bueno es la persona dentro de la película que obra y actúa de acuerdo a lo que yo creo que es la bondad, y el malo es aquel que yo creo y pienso que actúa de acuerdo a lo que yo creo que es la maldad. Entiendo enseguida que todo acto de manifestación es como una moneda, no puede existir el dorso sin el reverso, no puede existir la cara sin la cruz, no puede existir la luz sin la oscuridad, lo alto sin lo bajo, lo bello sin lo feo, etcétera, etcétera. Pero entiendo que la definición de las dualidades, que yo vivo como realidad, esto es indiscutiblemente bello, estoy diciendo por lo tanto que lo contrario es indiscutiblemente feo, pero mi concepto de belleza o de fealdad a lo mejor está simplemente condicionado por la belleza clásica de los cánones griegos y con la belleza clásica del Renacimiento italiano, pero a lo mejor queda muy lejos de lo que sería para un pintor renacentista clásico, Piero della Francesca, Mantegna, Leonardo, no sé, un cuadro de Rothko, difícilmente lo entendería como algo bello. Esto es fácil de entender, pero nos obviamos que vivimos no solamente pensando que las cosas tienen que ser de acuerdo a como yo quiero que sean, sino que yo estoy viendo las cosas desde una perspectiva concreta y específica, por genética y por aprendizaje, pero que por amplio que sea intelectualmente e inteligente, siempre tendrá un límite, o siempre que defina algo como blanco, estoy diciendo que lo contrario es negro. Y hemos dicho que el ser, la esencia de lo que realmente yo soy, no puede ser atrapado con palabras. No puede decirse que es alto, bajo, bueno o malo. No es un objeto. Como no es un objeto, primero no se puede ver, tampoco se puede tocar, pero tampoco es definible. Cuando yo defino algo, estoy definiendo, convirtiendo aquello en un objeto. Y en ese objeto entonces lo veo bonito o lo veo feo o neutro, pero siempre en función de mis propias creencias. Por lo tanto, cuando yo miro mi vida y yo creo que domino mi vida y que yo tengo la capacidad de hacer lo que yo llamo el bien o de hacer lo que yo llamo el mal, cuando yo creo que tengo que recorrer este camino o yo creo el otro, si me fijo, observo las cosas desde esta atención, me doy cuenta que lo estoy haciendo todo desde el yo. Yo más sofisticado, a lo mejor con yo muy primario, pero desde el yo. Aquí es cuando empiezan a encontrar sentido frases que a lo mejor hemos leído, oído muchas veces a lo largo de nuestra vida, ¿no? Como la nube del no saber, ¿no? ¿Qué puede ser una nube que no sabe? O hemos hablado a veces de ella, la música callada, ¿no? Esto es como un oxímoron, ¿no? Una música silenciosa. Si la música es sonido, ¿cómo puede ser, no? Siendo nadie yendo a ninguna parte. ¿Cómo puede ser siendo nadie? ¿Quién es nadie? Si yo estoy convencido que yo soy yo. Entonces se proponen una serie de experiencias. Aquí hemos ido explicando algunas, que además son experiencias muy simples de llevar a término, no es nada complejo, no requiere que te vayas a vivir una temporada a un país lejano y que hagas
cambios radicales en tu alimentación, en tu forma de vestir, o incluso que cambies el nombre, ¿no? Es mucho más sencillo. Tan sencillo como primero darse cuenta que cuando miramos al mundo, hemos dicho, creemos que lo estamos mirando porque hay un yo dentro nuestro y vemos el mundo a través de las dos pequeñas aberturas que son nuestros ojos. Pero si observo desde qué lugar estoy mirando, me daré cuenta que no miro desde los ojos, sino desde detrás de los ojos. Ahora entramos en un terreno en que la palabra que utilizamos es la conciencia. Aquí utilizamos la palabra conciencia con mayúsculas para diferenciar la palabra conciencia con minúsculas. ¿Cuál es esta diferencia? La conciencia con minúsculas es esto que pierdo cuando tengo un traumatismo craneal. Cuando digo que soy inconsciente. Cuando de alguna forma no soy consciente, no estoy en todos mis sentidos porque estoy inconsciente, como que consecuencia del uso de alcohol, de estupefacientes, etcétera, etcétera. La conciencia de la que hablamos es lo que está detrás de esa conciencia. La conciencia de la que hablamos es lo contiene absolutamente todo. Por eso, en algunas tradiciones, a esa conciencia se le llama la vacuidad, el vacío que lo puede contener todo. Si no hay un vacío que lo contenga todo, el objeto no puede existir si no hay espacio, si no hay vacío. Por lo tanto, la conciencia es el vacío total y absoluto que lo contiene todo. Cuando decimos que no miro desde los ojos, desde la función óptica del ojo, sino desde otro lugar, decimos vivo desde la conciencia, es decir, miro o veo desde el vacío. Hay un ejercicio que tal vez puedes hacer. Está descrito en un texto clásico que se llama Vivir sin cabeza, de Harding, que es un texto originalmente escrito en inglés en los años 70. Este señor a su vez es un arquitecto y un profesor universitario. Creo que ha muerto, que escribió este libro que se llama Vivir sin cabeza, ¿no? Y aquí se refería a Harding cuando habla de vivir sin cabeza. Bueno, hay un momento que tú ahora estás mirando hacia el exterior. Por ejemplo, si me estás escuchando y me estás mirando y me ves, los que estáis en casa, que no sé si me ven, estás viendo desde tus ojos, te estás proyectando hacia mí. Ahora tienes una posibilidad, que es en vez de proyectarte hacia mí, era mirarme quedándote detrás de tus ojos. O me miras desde dentro de tu corazón. Lo que notas inmediatamente es que algo cambia, no me dejas de ver, no me dejas de escuchar, pero sí tienes la sensación evidente que estás mirando desde otro sitio. Y ahora te invito a algo sorprendente, que es, en vez de mirar hacia afuera, te coloques mirándote hacia adentro, hacia ti mismo. No es que dejes de ver lo que hay fuera, has cambiado la direccionalidad. Antes hemos cambiado el lugar desde el cual miro, que era detrás de los ojos, desde el corazón, delante del cuerpo. Ahora la dirección. Y lo que ocurre cuando miro hacia atrás, hacia el interior, descubro que donde estás mirando no hay nadie. Hay vacío. También se llama el espejo vacío o la casa vacía. No hay nadie en casa. Es decir, a la que giro la mirada y miro hacia adentro, hay conciencia, estoy plenamente aquí, pero ha desaparecido el yo que continuamente me hace creer que es el que mira y observa. Si lo queréis probar, se coge un trozo de papel, lo recoge y haces como un canuto o un cilindro o con la mano te lo acercas a un ojo, miras, ¿no? Entonces eres consciente que a través del canuto o de la mano estás viendo lo que hay fuera. Y ahora haces al revés, te pones como si miraras desde el extremo del papel o de la mano mirando hacia adentro. Y lo que ves es nada. Fíjate si es simple y sencillo. Si tú te instalas en este nada, que no te puedes instalar porque es donde siempre estás,
Es como decíamos, descubrir el silencio que nos alberga y nos habita. Aquí os estamos hablando, la gente que está físicamente lo sabe bien, desde una ciudad como Gerona, que si no es una gran metrópoli, pero sí es una ciudad con más de 100.000 habitantes, con todos sus ruidos. De suerte que ante este lugar donde estamos ahora, y a lo mejor esta es una de las causas por la cual tenemos esta cobertura tan mala, es un local que detrás, las paredes detrás dará un jardín, etcétera, etcétera. Es decir, es un sitio bastante silencioso, pero así todo hay ruido. Pero en esta ciudad, como en cualquier otra ciudad, si te vas ahora al centro de la ciudad, que por cierto es muy recomendable porque esta semana aquí se está haciendo la Semana de las Flores. No, si habéis estado nunca, pues os lo recomiendo, pero se acaba creo el sábado, el domingo, el domingo. Todavía tenéis hasta el domingo. Pues si os vais al centro de la ciudad, pues hay ruidos de motos, de gente, etcétera, etcétera. Hasta el punto que según en qué momento es difícil hablar con la persona de al lado como no sean gritos, porque hay mucho ruido. Pero si tienes la paciencia de sentarte en un banco, los hay, en el centro de la ciudad, y dejas que vaya pasando las horas, en la medida que la gente va volviendo a sus casas, que va haciéndose de noche, etcétera, etcétera, va apareciendo lo que ha existido siempre en la ciudad, que es el silencio. De suerte que contra más tarde se hace de noche, más se rompe el silencio por un ruido, es más obvio por qué se ha hecho el silencio. Porque el ruido es lo que nos permite escuchar al silencio, pero lo que realmente hay es el silencio. Cuando dejas de hacer ruido aparece lo que ha existido siempre, que es el silencio. Si me aceptas el símil, y ya para acabar y empezar un poco la práctica, decimos que el ser, que lo que realmente es, que lo que realmente soy es ese silencio. Recordad, es un concepto, estamos utilizando una metáfora, un elemento. Y el ruido son nuestros deseos, los pensamientos, lo que llamo yo, etcétera, etcétera. Hay que ser muy cuidadoso porque a veces intentando hacer silencio con el ruido, lo único que hago es hacer más ruido. Según que niños pequeños y según que personas, por ejemplo, necesitan dormir por la noche con lo que se llama este sonido, ahora no me acuerdo cómo se llama, poner el televisor sin ningún canal, que de fondo se oyes, ¿cómo se llama? Tiene un nombre. Bueno, el niño pequeño hay gente que necesita ese ruido para dormir, o hay gente que se duerme por la noche con la televisión encendida. Sí. Porque el silencio les parece absolutamente inaceptable, da un miedo enorme. Pero es por problema de práctica, por no saber hasta qué punto el silencio es algo que se disfruta. Hagas lo que hagas, el silencio es lo que soy. Insisto, metáfora. Es el ser. Contra más intento hacer silencio, más me voy a buscar sitios de silencio, a lo mejor más ruido hago. Por lo tanto, hay que permitir que la cuestión vaya en sí mismo sucediendo por sí misma. Estamos habitados y somos la expresión del silencio. No somos la película, somos los actores de la película. No somos el aparato de televisión. En esencia lo que somos es la electricidad que alimenta todo el proceso, la luz que pasa a través, que nos permite ver la televisión, etcétera, etcétera, o la película. Pero antes que la luz, incluso esa luz, esa bombilla que queda iluminada, necesita de la energía. Y esa energía no tiene cualidades, no es ni buena ni mala, es la energía, es el ser, es la conciencia y es el ser. Bueno, esto nos puede llevar a, según qué otros tipos de puntos de vista, veremos y lo vamos a ir desarrollando, ¿no? Pero ahora vamos a empezar la práctica y de nuevo insistimos, recuerda que simplemente si te relajas y te abres, y sonreír es una forma de relajarse y abrirse, lo que va a acontecer es que el ruido de la gran ciudad va a ir desapareciendo y solo quedará como experiencia lo que está ahí,
lo que el ruido nos permitía escuchar, que es la escucha del silencio, esa música callada. Como siempre empezaremos con 3 toques de cuenco tibetano, acabaremos con 3 toques. Como hay personas que se fatigan por la postura, entonces no me despido, sino que simplemente ponemos un poco de música y si quieres puedes estirarte, especialmente si notas que se te ha cortado la circulación en las piernas, etcétera, etcétera, o te duele la espalda. Por lo tanto, ahora empezamos y acabamos. Os agradezco vuestra presencia y espero vernos de nuevo el miércoles que viene. Vamos a ver. Tenemos las manos sobre las rodillas y el cuerpo lo llevamos hacia atrás. Hacemos para que estas costillas suban porque la espalda, esto es bastante innegociable para esta técnica, la espalda tiene que quedar recta. Este es un primer punto. Casi tensa, sin llegar a estar tensa, pero recta. El siguiente paso sobre esta postura era, poníamos la punta de la yema del dedo pulgar, del dedo gordo, en la base del dedo del anillo y cerramos así. Y empezamos con 3 respiraciones. Cuando saco el aire estiro los dedos de las manos y cuando cojo los cierro. Y en la medida en que sea posible, cuando saco el aire estirando los dedos, visualizo que por la punta de los dedos de las manos surge algo así como la imagen de un humo oscuro que proyecta, que saca, que limpia de mi interior toxinas mentales y físicas. Cuando inspiro, contrariamente, siento que inspiro luz. La respiración la hacemos bajo hasta el suelo pélvico y desde el suelo pélvico ahora empujo hacia arriba para empezar a vaciar el aire, sube el diafragma. Ahora aguanto un poco el suelo pélvico arriba, inspiro. La primera parte de la inspiración es hacia abajo, la segunda y la tercera hacia arriba, hacia el pecho. Ahora vuelvo hacia el aire, pero ahora estiro los 4 dedos de cada mano, de nuevo empujo con el suelo pélvico, presión hacia arriba, vacío, vacío, vacío. Ahora inspiro, cierro los dedos, inspiro. De nuevo vuelvo a sacar el aire, estirando los dedos. Inspiro cerrándolos. Y una última vez expiro empujando con el suelo pélvico hacia arriba. Y inspiro llevando los dedos hacia adentro. El siguiente punto era la postura de las manos. La palma de la mano izquierda queda mirando hacia arriba. Sobre la palma de la mano izquierda sitúo los dedos de la mano derecha y uno los dedos pulgares. El siguiente punto son los codos, quedan por lo tanto en semiflexión y un poco abiertos. Se dice que, por ejemplo, el espacio que te dejaría si debajo de cada axila en estos momentos tuvieras un huevo de gallina. El siguiente paso es visualizar que relajo totalmente, que aflojo totalmente un cinturón, una faja, que ha estado conteniendo mi respiración y por lo tanto puedo soltando empezar a respirar. La primera parte es el seguimiento de la respiración del diafragma en el espacio que va del ombligo hasta el esternón. Y es simplemente acompañar mentalmente, no condicionándola, acompañando la inspiración descendiendo el diafragma y la expiración cuando asciende.
de sentir cuando inspiro que el diafragma es como un paraguas que se abre no solamente hacia adelante, sino también hacia los lados y por detrás, y que cuando expiro el paraguas sube y se cierra. Si hacemos esta práctica en casa, vamos a hacerla un mínimo de tiempo hasta sentir que el movimiento del diafragma fluye lo más relajadamente posible. El siguiente paso ahora era llevar la conciencia, algo así como dejarse caer desde el interior de la cabeza, como si fueras una piedra que cae en el interior de un cubo lleno de agua, te dejas caer hasta debajo y detrás del ombligo. Este es el siguiente punto en cuanto a la postura, la respiración. Hay un punto aproximado de unos 3 dedos por debajo del ombligo y unos 4 dedos hacia adentro, hacia el interior, que en la medida en que pueda encontrarlo, descubro que la respiración ocurre en ese lugar, que ese lugar se vincula hacia abajo con el suelo pélvico, hacia arriba con el diafragma, pero sobre todo que me permite respirar tan solo abdominalmente. Recuerda, esta es la forma de encontrar centramiento, de arraigarme, de enraizarme. La respiración baja, aquieta la mente. Me permite entonces sentir mi columna vertebral, sentir la postura de las manos, el espacio que queda entre los codos y las costillas. El siguiente punto tiene que ver con la posición de la cabeza. Simplemente llevar un poco la cabeza hacia adelante, bajar un poco la barbilla y retrotraerla, llevarla de nuevo hacia atrás. Esto hace que los hombros roten un poco hacia adelante, hecho como un gancho con la barbilla. El siguiente punto es la posición de la lengua. Cada tradición tiene una posición más concreta. En este caso, la punta de la lengua va situada en las encías superiores por la parte interna de los dientes. Es el sitio más cómodo y lógico donde apoyar la lengua. El siguiente punto es la posición de los ojos. Aquí tenemos dos grandes posiciones que serían ojos abiertos o ojos cerrados. La diferencia es si estamos en prácticas de visualización. Aprender a visualizar con los ojos abiertos es algo de extraordinariamente ayuda. Pero hay gente que no está en ese tipo de práctica o simplemente siempre lo ha hecho con los ojos cerrados. Entonces cerramos los ojos. Hay que ir con cuidado de no entrar en ensoñación, entonces, en no dormirnos. La segunda variante de los ojos abiertos es la dirección de los mismos. Una dirección tradicional que tiene una base neurológica porque activa el sistema parasimpático sería mirar la punta de la nariz. Otra posición tradicional sería contrariamente dirigirla hacia el centro de la frente, hacia arriba. Y otra más tradicional sería intentar abrir al máximo la mirada, el campo visual por los lados exteriores. Vamos entonces a hacer un repaso de estos 7 puntos. Primero me siento mi cuerpo, siento mi columna vertebral, siento el peso del cuerpo sobre las nalgas, siento el contacto de la ropa sobre la piel de los hombros. Segundo, mi espalda está recta, erguida, despierta. Después tengo libertad en mi respiración.
Mi respiración acontece exclusivamente por debajo del ombligo y puedo sentir como el movimiento de la inspiración proyecta el abdomen hacia adelante y como cuando saco el aire el movimiento del abdomen es hacia adentro. Y simplemente quedándome en esta observación ya puedo entrar en este estado de silencio interior. Es la capacidad de ir con paciencia ganando el aprendizaje de sostener la atención dirigida a este respirar por debajo del ombligo. Pero había más puntos, era sentir también los codos y las manos, el ligero movimiento que retraigo la barbilla hacia adentro y los hombros hacia adelante, la posición de la lengua y la posición de los ojos. Ahora simplemente te pido que no hagas nada. No entres en lucha, no estés mentalmente repasando todos estos puntos. Conviértete en el observador de tu propia respiración. Conviértete en quien siente todos estos puntos a la vez. No luches con los pensamientos. No te preocupes si hay muchos o hay pocos. Si no luchas con ellos, igual que vienen, se van. Nuestro silencio interior es como un cielo azul profundo, que por muchas nubes que hayan, sabemos que por encima de ellas está ese cielo azul profundo y que tarde o temprano estas nubes van a desaparecer. Por lo tanto, no te quedes obsesionado con las nubes. Siente en tu respiración que detrás brilla el cielo, que debajo del ruido está el silencio.